grabación, que también la tengo, se vaya a decir que es con base en eso que se hace el debate. Preferí, entonces, ¿en qué consiste? El debate consiste en que yo le voy a traer unas pruebas a través de los invitados, en los que Néstor Humberto Martínez los mandó a perfilar, a grabar, a chuzar, a hostigar, etc. Y entonces, una vez que esas personas hicieron todo eso, lo hicieron con apoyo y dentro con las Fuerzas Armadas. Todo era un grupo de inteligencia de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué, señor presidente? Para atacar los enemigos internos. ¿Quiénes son los enemigos internos? Aquellos que estuvieran contra la hegemonía del Estado, contra el Estado o lo que nosotros creemos que era el Estado de Derecho. ¿A qué iba esto, presidente? Iba realmente a todas las personas que fueran de izquierda, y aquí van a ver las pruebas de cómo solamente se hacía seguimiento, perfilación a todo lo que ellos creyeran que tenía que ver con la izquierda. Entonces, dicho esto, estoy hablando de dos personas que son parias, que están desprestigiados, pero mostraré por qué están tan desprestigiados y por qué no se investiga o no se les investiga a ellos por lo que se debía investigar, y si lo hacen para otras cosas, para trancar cierto tipo de situaciones. Bueno, presidente, entonces, ¿de quién estoy hablando yo? De Martínez Lugo y de Gómez Góngora. Ellos, y todo este debate, presidente, por eso le pido al doctor Guillermo Giraldo, secretario de la comisión, que dé traslado automáticamente todo esto a la JEP. Yo ayer hablé con él para que me ayudara con la grabación y también con la redacción o tener las actas para yo mismo llevarlas a la JEP. Porque, como le voy a demostrar, estas personas, el señor Gómez Góngora y Martínez Lugo, los voy a hacer llevar, no, aquí tengo, los voy a hacer, voy a llevar ese tipo de situaciones a la JEP. ¿Por qué los quiero o por qué me gustaría que entrara a la JEP? Primero porque ellos pueden dar información a la JEP, pero no a sus verdugos. A ver, Góngora hacía parte de la sala de Diamante, y él era el que dirigía la sala de Diamante, y el que coordinaba todo tipo de operaciones de temas ilegales era Martínez Lugo. Entonces, si ellos estaban inmersos en ese tipo de acciones, que además eran ilegales, pero que cuando obtenían la información sí la metían automáticamente en otras carpetas, en otras investigaciones, para después judicializar. Entonces, si estas personas habían sido mayores, personas mayor de las Fuerzas Armadas, si habían sido en temas de contrainteligencia, si habían actuado con las Fuerzas Armadas, etcétera, para perseguir, hostigar, grabar e identificar a unas personas que después serían blancos de las Fuerzas Armadas, que digo blancos de la forma más linda, pero a lo que me refiero es que entre que identificaban la persona y se cometía el blanco, lo que hacían entonces era hostigar, grabar, etcétera. Pero cuando yo hablo de blanco, estoy hablando de asesinar a la persona o darle de baja, o como usted quiera decirlo. Entonces, si esa persona estaba en la mitad de lo que estaba pasando y haciéndose, ¿lo hacían a mutuo propio? Y esta es la principal pregunta. ¿Lo hacían a mutuo propio? Eran dos personas con unos perfiles bastante altos desde el punto de vista de contrainteligencia, su hoja de vida, de dónde habían estudiado, etcétera. Entonces, esas dos personas decidieron un día grabar a una cantidad de gente porque le daba la gana o porque quería, desde las mejores oficinas o las más altas oficinas en calidad de tecnología y etcétera para la contrainteligencia. No, señor presidente, ninguno de los dos tenía el perfil, de pronto hasta la inteligencia o las neuronas o la sagacidad o la astucia o lo que usted quiera ponerle para hacerlo a mutuo propio. Luego lo estaban haciendo para alguien, entre comillas, estaban haciendo patria.
entre comillas, estaban perfilando personas de la izquierda, entre comillas, que eran personas que las que estaban perfilando podían ir contra el Estado, contra la hegemonía de lo que se entiende como Estado o una sociedad desde el punto de vista financiero, de estabilidad económica, etc. Entonces, si estas personas estaban haciendo eso, ¿a quién le reportaban? Pues al fiscal Néstor Humberto Martínez. Así de sencillo. Eso era todo lo que estaban haciendo. Y abro un paréntesis. Este señor Néstor Humberto Martínez tiene más de 24.000 horas de chuzadas, en la que también pertenecí, de la que estuve desde noviembre del 2016, en la época que el señor Marlon Marín quería hablar conmigo, en enero y febrero del 2017 quería hablar conmigo, me mandó razones con 3 personas muy importantes, o por lo menos que estaban en dignidades importantes del Estado, no del gobierno, en las que el señor quería hablar conmigo. Entonces, cierro paréntesis. Entonces, si eso era lo que hacía Néstor Humberto Martínez, pues estas personas eran las que hacían ese tipo de cosas horribles y de entrapamientos. E insisto, ¿eran ellos los que querían beneficiarse de eso? ¿Eran ellos los que estaban buscando que alguien les diera una plata? No hay una sola prueba, señor presidente, una sola prueba de que ellos hubieran cogido esa información y la hubieran vendido a alguien de afuera. Y pasa algo más aberrante, señores compañeros de la Comisión Primera. Esos señores hoy están presos. Ya Gómez Góngora aceptó 8 años, aceptó que interceptaba ilegalmente, y Martínez Lugo no. Martínez Lugo no. Entonces, ¿qué es lo perverso aquí? Usted sabe, compañeros, esas 2 personas no están presas ni las están investigando por lo que estamos hablando. Por lo que ellos hacían, uno, como el que manejaba la sección de la fiscalía más importante, de que era contra los grupos ilegales al margen de la ley, y el otro era el coordinador de la Sala Diamante, que era super sala universal donde graban y chuzan a todo el mundo. Entonces, no nos están investigando por eso. Ustedes y yo creeríamos que debería estar preso por lo que le estoy hablando. No. ¿Sabe por qué está preso, señor presidente? Porque grabaron a unos pilotos de Avianca. Cuando bajo el tono de voz, no me estoy burlando ni quitando la importancia que estuvieran quebrantando los delitos dentro del Código Penal, sino que es bastante irrisorio para mí, que no soy abogado penal, de que alguien esté preso por haber grabado 2, 3 pilotos en el momento que se estaba haciendo la huelga por parte de las personas de Avianca, o de los pilotos de Avianca, o del personal de Avianca, pero no esté investigado por lo que realmente tenía que haber sido investigado según la fiscalía, que estaban chuzando ilegalmente, pero estaban chuzando ilegalmente a senadores, a ministros, a presidente de la República, para acabar el proceso de paz. Insisto y repito, porque este sigue siendo otra prueba, de que Gómez Góngora y Martín Lugo no están siendo investigados por haber sido los coordinadores o el coordinador de la Sala Diamante. Están siendo investigados porque chuzaron 2 pilotos. ¿Por qué hacen esa maldad? Primero, para que no se sepa la verdad de todo lo que mandaron a hacer sus verdugos. Segundo, para que con esta investigación ordinaria mataba la entrada a la JEP y mataba la otra investigación para ser juzgados y puestos presos por esto. Ese es otro meollo y otra vulgaridad y otra porquería. Porque Néstor Humberto Martínez, como lo he venido señalando estos días en Twitter, más allá de que sea bandido o no, que claro que ya todo el mundo lo sabe, es que tiene que ser un sociópata. Porque nadie puede tener 24.000 horas de grabación y ningún segundo ni ningún minuto es contra un jefe paramilitar, un jefe del narcotráfico. No. Son 24.000 horas de personas que están dentro del Estado, que conviven con él, que se han tomado unos tragos en un cóctel con él, pero para hacerlo sufrir nada más. Y para sus ambiciones políticas. Tiene que ser un sociópata que no discierne entre el bien y el mal, entre el mal que causa su tipo de acciones, de su narcisismo, de su forma de llamar la atención. Es un sociópata.
es alguien que no goza de salud mental, es alguien que está loco permanentemente, que perdió la razón, es un enajenado. Yo no puedo tener 24.000 horas. Si yo quisiera que algún compañero o algún defensor del señor Néstor Humberto Martínez nos dijera cuál fue el gran golpe del señor que dio, cuál fue el golpe que dio contra la guerrilla, etcétera. ¿Cuál fue el golpe que dio el señor Néstor Humberto? Ninguno. Ahorita vamos a hablar de lo de Sultifruber, lo de Supercunding y lo de Supermerca, para que vea usted que a cada persona de esas le valió o hizo creer que cada supermercado de esos tenía una alianza con un grupo, cada uno de comandantes de la FARC. Y varios de ellos habían sido secuestrados por la FARC, o sea que cómo iban a terminar siendo testaferros de la FARC. Pero para eso también tengo y traje otro invitado que ya hablará de ese tema. Entonces, sigo con el asunto. Entonces, ¿por qué ellos no han podido ir a la JEP? Porque cuando la JEP haga el requerimiento, si lo están investigando por un tema ordinario o por un tema que no tiene nada que ver con el conflicto armado, automáticamente se trunca la de la JEP. ¿Por qué hace eso la Fiscalía y en carne propia y en ese mismo cuerpo perverso, Daniel Hernández, que dicen que es un fiscal, pero yo no conozco una persona más bandido y más bandido que ese señor? Y ese señor ha ido a la cárcel varias veces donde Martínez Lugo a decir a Martínez Lugo que qué tiene que decir para darle un principio de oportunidad. ¿Cómo hace uno, presidente? Para hacer un principio de oportunidad, ¿para qué? Para con quien es su verdugo, para con quien fue cómplice de grabar ilegalmente a muchos colombianos. ¿Cómo hace uno para acogerse a un principio de oportunidad? Si va a tener que decirle al mismo Daniel Hernández, es que tú fuiste mi jefe, es que tú fuiste el que me pediste eso, es que tú me dijiste que hiciera esto ilegal. ¿Cómo hace uno para decirle al mismo investigador, que es el que lo va a investigar y el que me da una principio de oportunidad, decirle que él era más bandido de que lo que supuestamente es bandido o lo que es bandido el señor Martínez Lugo? ¿Cómo hace uno a hacer eso? Por eso es que le abren una investigación en área por un tema de grabar pilotos. Y con base en eso lo quieren aniquilar, tanto para ir a la JEP como para tener que empezar a que lo investiguen por la chuzada. Porque, repito, señores miembros de la Comisión Primera, no está siendo investigado por toda esa cantidad de temas ilegales del cual se les acusa. Entonces, el señor Néstor Humberto Martínez, y ya lo demostrarán los testigos que, bueno, los invitados que vienen, de qué es lo que sucede. Este tema de la fiscalía, de lo que se llamaba el sistema de Esperanza, lo trajeron estas personas de las que he hablado. También después coordinaron lo que fue la Sala Esperanza, lo que es la Sala Esperanza. Y todos esos temas, señores, senadores, vienen desde 1992. Yo recuerdo que cuando estaba en la Cámara en el 2005, muchos de los que están aquí, Luis Fernando Velasco y creo que Eduardo Enríquez Maya también, que estábamos en la Cámara. Continúe, senador Armando Benedetti, 5 minutos más de los 20 que pidió. Allá va 15 para avisarle, siga. Ok, gracias, presidente. Lo que estaba diciendo es que para el 2005, que creo no, el doctor Velasco y Eduardo Enrique Maya, no sé quién más, éramos representantes por el periodo 2002-2006, el senador Petro hizo en esa época el representante de un debate muy fuerte a Luis Camilo Osorio, en donde ya desde esa época se vería y yo recuerdo que cuando él hizo el debate le parecía a uno muy novela, muy película, pero desde esa época ya se estaba hablando de cómo desde la Fiscalía, en esa época Luis Camilo Osorio, desde esa época ese señor ya estaba usando este tipo de salas y este tipo de tecnología para perfilar a unas personas y desacreditar a unas personas de izquierda y al contrario, coger esa información y dársela a la fuerza pública y a los paramilitares para que actuaran en contra de unas personas. Por eso es que este tipo de personas, Martínez Lugo y Gómez Góngora, le pedimos desde ya, se lo pido de forma institucional, y por eso le digo al doctor Giraldo, mande la información a la JEP. Deben estar en la JEP porque se prestaban a las Fuerzas Armadas para intervenir en el conflicto, para buscar blancos. Y es que la cosa es tan absurda, presidente, que Daniel Hernández,
el cual no gozan ni buena reputación como persona, ni como funcionario, etc. Cómo ellos, por ejemplo, perseguían a unos bandidos y a unas personas para después meter la información en otros casos. Le voy a hablar de un caso de cómo, por ejemplo, fue que dieron con Guacho. ¿Se acuerdan? Todo el show que armó Néstor Humberto por Guacho. Y eso, tal vez así que dio la rueda de prensa con el presidente. Yo en ese momento me preguntaba, creo que es la primera rueda de prensa que yo veo del presidente con el fiscal. O sea, yo no entendía eso. De hecho, con algunas personas que conozco en Palacio dije yo nunca había Santos ni al presidente Uribe se habían dado de baja a un criminal en donde salían con el fiscal. Y yo no entendía por qué. Y en esta semana, que desde el 4 de diciembre, ya entendí por qué era que sucedía eso, señor presidente. Es porque en este momento Daniel Hernández está chuzando a María Elisa Pinzón, la hacker, que creo que ella ya se acogió a sentencia, o no sé en qué va el proceso. Están siguiendo a esta persona, porque esta persona hacía supuestamente parte de un grupo para chuzar, que era con Guatibonza, y estaban buscando, señor presidente, cómo seguir persiguiendo, cómo seguir buscando qué estaba haciendo la señora María Elisa, que sí mandaba a grabar y tenía algunos equipos para grabar, y lo que hacían entonces era vender esa información a unas personas de Ecuador. ¿Se acuerdan de ese tema, verdad? Entonces, repito, María Elisa la está siguiendo, Daniel Hernández la están chuzando ilegalmente, como todo lo de él, ilegalmente, y entonces lo está haciendo para buscar qué información o cómo le está vendiendo información al gobierno de Ecuador. En esas chuzadas ilegales, Daniel Hernández escucha dónde está Guacho y por qué está Guacho. Y ahí es cuando montan el operativo y le dan de baja a Guacho. O sea, no era ningún tema de inteligencia de la fiscalía, era un tema de contrainteligencia. Era un tema de cómo ellos trabajaban con la fuerza pública, las Fuerzas Armadas, y en ese intermedio, desde donde identificaban a la persona y le daban de baja, o la asesinaban, o quién sabe qué más cosas horrorosas hicieron, en ese terreno, en ese intermedio, está Gómez Góngora y está el señor Martínez Lugo, porque ellos eran los que hacían las grabaciones, y ahí es donde yo me enfrasco y me enrancho de que deben estar en la JEP. Si nosotros, señor presidente, logramos hacer que la JEP entienda de que ellos tienen que estar allá en la JEP, se va a venir el mundo abajo, se va a acabar el mundo. Pero yo prefiero vivir con que se haya acabado el mundo, que se sepa toda la verdad de los gobiernos y de los políticos que mandaban a perfilar a unas personas para entonces destronarlas o acabarles su futuro político o su carrera política a través de la fiscalía. Como quien dice, la fiscalía no se ha servido para absolutamente nada. Hasta hace un año, esperemos que el doctor Barbosa, y tengo fe en que lo pueda hacer, en que la fiscalía no ha servido para proteger a los colombianos, ni mucho menos para perseguir a los criminales. Ha sido como una especie de policía política, ha sido como una cosa de tortura, algo parecido a lo que hacía Himmler con la SS dentro del nazismo. Es solamente para grabar, para joder, para mortificar, para engañar, solo con un objetivo: acabar con la izquierda, acabar con los enemigos del Estado, entre comillas, y defender entonces a esa derecha y llevarla al poder y mantenerla en el poder y que no pase absolutamente nada. Porque entre las cosas de lucubraciones y de locuras que tiene el señor Néstor Humberto Martínez, tiene que ver con que él quiere ser presidente. Si eso es así, presidente, lo tendremos que ir para Nueva Guinea, o yo no sé, para Nueva Zelanda, yo no sé lo más lejos que pueda pasar. Lo más lejos que uno pueda irse. Entonces, ¿cómo este señor? Continúe, senador Armando Benedetti, ¿cuánto tiempo más? Deme 2 minutos, presidente, para redondear y terminar, porque yo prefiero que el tiempo se lo dé a los
Pero para insistirle otra vez, que esta gente trabajaba en conjunto con las Fuerzas Armadas para aquellos que estaban en contra del establecimiento, y la Fiscalía siempre fue una especie de contrainteligencia, y ellos trabajaron siempre soterradamente para seguir personas de la izquierda. Ojo, que eso quede bien claro. Ahora que usted, presidente, me dice que soy de izquierda y se burla de ello, espero que usted de la derecha me proteja en caso de que estén haciendo algunas cosas. Que entre otras cosas, abro un paréntesis, qué pena, presidente, yo debo empezar con esto. Llevo 2 días donde ha habido seguimiento de carros conmigo de tipo de hostigamiento. Mi celular funciona. Ayer hablé con usted y se cortaba cada ratito la llamada, pero yo lo escucho a usted perfectamente, pero usted no me escucha a mí. A veces, bueno, he tenido problemas con el celular, y esto ya me había pasado cuando tenía esa confrontación o cuando era un objetivo político del señor Néstor Humberto Martínez, ya me había pasado eso. Bueno, después le digo, cierro el paréntesis con ese tema, porque después me voy a referir en la plenaria a ese tema y a lo del 9 de diciembre. Y como todo en el Senado, presidente, uno no busca solidaridad a los compañeros, nunca se la da, sino solamente es como para poner el grito en el cielo, porque según me han enseñado, entre usted más publique o ponga al aire lo que está sucediendo en contra de usted, ya sean amenazas, etcétera, pues ayuda mucho llevarlo a la palestra pública. Así le di un consejo también a Roy cuando le estaban persiguiendo a sus hijos, etcétera. Entonces, este tipo de personas, pues, estamos, presidente, pendientes. Quiero decirle, señor presidente, que yo les mandé una invitación a Góngora y a Martínez Lugo. Ellos querían venir, expresaron que querían estar acá, pero la Fiscalía, de forma extraña, no los dejó venir. Y ya he dicho de que le abrieron una investigación ordinaria para que esa mate la entrada a la JEP, y al mismo tiempo para que la investigación de lo que se debería hacer de las chuzadas, los testigos falsos, no se haga como ha pasado. Yo creería que hasta ahí, presidente, para no molestarlo más,